oído en el Evangelio de Juan sobre el tema de la transformación que pasa en nuestras vidas a través de la gracia, la renovación de todas las cosas que Dios está haciendo en Cristo Jesús. Comenzamos, si recuerden, con el bautismo de Jesús, cuando Jesús recibió en el centro de su ser la afirmación de es amado y que Dios está complacido con él. Y que Jesús, tomando esa revelación, desea compartirlo con el mundo ahora. Y comienza tomando un símbolo del sistema de purificación y de pureza que divide la gente en los limpios y los impíos y no limpios, los sucios. Y Jesús lo convierte en algo mucho más, de agua a vino. La abundancia que Dios desea dar es mucho más que aguas de purificación. Dios desea aumentar nuestra comprensión. Y la semana pasada miramos a Nicodemo, jefe, líder de la comunidad judía, fariseo, educado, pero no comprende la invitación que Jesús extiende de ser transformado, de ser hecho nuevo desde arriba, de ser renacido. Por lo literal de su cuadro de perspectiva, no puede captar lo que Jesús le ofrece. Pero debía de haberlo captado. Era uno de los más estudiados. Era uno que pretendía ser líder de la comunidad, pero no lo acepta, no puede comprenderlo. Entonces viene la pregunta, ¿quién, si ellos no, quién puede tener acceso a la verdad que Jesús ofrece? ¿Quién tendrá la capacidad de aceptar la invitación que Jesús ofrece? Y hoy, en este texto, tenemos la primera respuesta. Una samaritana. Una mujer samaritana. Y lo sorprendente de esto no es tan obvio acaso a nosotros hoy, porque muchos no conocemos la historia entre los judíos del sur y los samaritanos del norte. Hay que conocer un poco de la historia de Israel para entender lo que sucedió. Jacobo tuvo 12 hijos, los 12 tribus de Israel nacieron de ellos, y bajo Saúl, David y Salomón, el reino era unido. Todos los 12 tribus trabajando como una nación. Pero en parte por la política de Salomón, que oprimió un poco más a los tribus del norte que los del sur, hubo una fractura en la nación, una guerra civil. 10 tribus del norte se separaron de los tribus del sur y resultó en Judá, en el sur, con Jerusalén y el templo, y los 10 de arriba que se llamaron Israel, con su lugar de culto en Shechem. Samaritanos en el norte, israelitas o judeístas, ¿cómo se llaman? Los de Judá en el sur, ¿ok? Los judíos por Judá. Piensa por un momento cuánto rencor habrá en esta nación después de la guerra civil. Si los sureños hubieran ganado, porque es lo que sucedió en Israel. La guerra dividió la nación. Y no solamente lo dividió, sino imagina que todos los sureños fueran tus primos y primas, porque era una sola familia hace muchas generaciones. Imagina que los sureños deciden que la religión de los norteños es anátema, es una violación de los ritos actuales y justos. Imagina que esos prejuicios duraban 900 años. Imagina cuánta
angustia hubo entre estos dos grupos. Los de Judá consideraban a los samaritanos tan malos, tan impuros, tan ajenos a lo suyo, como los gringos blancos consideraban a los negros en el sur por mucho tiempo. Así era. No compartían vasos para beber, como aquí no se compartía fuentes de agua, uno para los blancos, otro para los mexicanos y los negros. Así era la realidad entre judíos y samaritanos. Entonces, los discípulos se sorprenden cuando ven a Jesús hablando con una samaritana. Pero más que eso, era una samaritana, no era un samaritano. ¿Qué sabemos de la dinámica entre hombres y mujeres en el tiempo de Jesús? ¿Qué papel tuvo las mujeres en ese tiempo? No podían ser dueños de propiedades, no podían ser testigos en corte porque su palabra no valía. ¿Eran consideradas la propiedad de sus esposos? Y Jesús, hombre judío, habla con una mujer samaritana, persona de cuarta o quinta clase de la sociedad. Y los discípulos están sorprendidos por eso. Pero ella, siendo la persona despreciada y de mínima poder dentro de la sociedad, ella es como el otro nivel de Nicodemo. ¿Se entiende? Nicodemo, hombre, educado, judío, líder, alta clase. La mujer en el pozo, aquí. Ni siquiera en el mismo, casi lugares tan opuestos que es difícil imaginar algo más opositora. ¿Y quién de los dos es capaz de recibir lo que Jesús ofrece? No, Nicodemo, sino la mujer más abajo. No tiene esposo, es divorciada 4 veces marcada como persona non grata, persona no deseada. Y el hombre con el cual está ahorita ni es su esposo, entonces es adúltera dentro de la ley de purificación. Y ella es la que puede captar lo que Jesús extiende de gracia. ¿Qué contraste tenemos entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Juan? Vemos cómo Jesús extiende a Nicodemo la misma oportunidad de ser renovado, de ser transformado por la gracia de Dios, y él no puede entender ni captar lo que Jesús ofrece. Y la mujer, que no tiene nada de educación, no tiene nada de rango social, no tiene nada de aceptación para los judíos, y ella, extranjera, de otra religión, de otra norma, de otro nivel en la sociedad, ella, por todas estas barreras que podrían obstacular su capacidad de comprender lo que Jesús ofrece, ella es la que se abre a lo que Jesús ofrece. Amén. ¡Qué cosa! ¡Qué extraordinario! Y cuando Jesús platica con ella experimenta el desordenamiento de su esquema, de su cuadro. Recuerda, ¿no? El proceso de transformación: orden, desorden, reorden, ¿verdad? Jesús
solo por pedirle agua de su copa, desordena su vida, desordena su esquema de pensar. Como si en el tiempo de los 30 en los Estados Unidos, un hombre blanco se sentara a la mesa en público con un hombre negro. No pasa. Y al hacerlo es explosivo. Cruza, rompe los esquemas de toda la sociedad. Es un símbolo de un brincazo de una realidad a una realidad ni imaginable para la mayoría de la gente. Y Jesús comienza rompiendo sus esquemas, ¿no? Ella, como Nicodemo, al inicio no comprende lo que Jesús está diciendo. Es que, ¿cómo puedes darme agua si no tienes copa y es profunda? Ese pozo es profundo, ese pozo. Y Jesús dice, pero eso no es el agua que quiero ofrecerte. Es otra clase de agua. Es agua que nunca termina de darte lo que te falta por tu sed. Pero no tu sed de la lengua, la sed de tu alma. Tienes un brote de agua viviente ya dentro de ti, hija amada, bendecida. Él ama a esa mujer. Extiende a ella, en efecto, las mismas palabras que él recibió. Tú eres hija amada. Estoy complacido contigo. Yo te considero parte de mí. Yo te recibo como parte de mi comunidad. Yo te ofrezco lo que ofrezco a todos, porque no eres tan diferente como muchos quieren hacerte. Esta fuente de agua viviente que Jesús invita, yo creo que refleja el brote de conocimiento cuando descubrimos esa verdad de que Dios en su presencia divina vive en nosotros también. Cuando no reconocemos que somos hijos e hijas ya hechos a su imagen y semejanza, cuando no vivimos desde esa realidad, el fuente está tapada, es imposible que brote para darnos el agua que necesitamos para el alma, para refrescar el alma. Y la invitación que Jesús extiende es la invitación de reconocer lo que ya existe en ella, que es hija amada de Dios. Richard Rohr, uno de mis mentores en la fe, escribió recientemente palabras sobre ese centro de nuestro ser. Dice que la presencia que está presente dentro de nosotros es la verdad más profunda sobre quiénes somos. El hecho de que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios es lo más profundo, lo más actual, lo más real de quiénes somos. Todo lo demás es un disfraz construido alrededor de un centro que a veces ni conocemos. Pero el paradojo es que este ser verdadero, siendo inmortal e indestructible, tiene que ser despertado y escogido. Tenemos que reconocerlo, honrarlo y emplearlo para que la presencia ya presente llegue a ser una presencia viva y no escondida. Honrarla, reconocerla, honrarla y emplearla para que sea una presencia viva en nosotros.
Y es lo que Jesús extiende a esa mujer como una oportunidad. Reconocer su identidad fundamental como hija amada por Dios. Y vivir desde honrar la verdad que está allí, que está escondida en su vida por tanto error, por tanta equivocación, por tanta exclusión. Reconocer que a pesar de todo lo que otros han amontonado sobre ella, todavía en el centro de su ser es hija amada y bendecida por Dios. Reconocerla, honrarla y emplearla, vivir desde esa realidad y no la otra realidad que la cultura le ha impuesto. Este es el chiste. Y es la misma dinámica para todo el mundo. Lo que el mundo nos ha dicho crea de nosotros y de nuestra vida algo que no tiene valor. Jesús quiere decir, si tienes valor, levántate, viva de lo que es la verdadera verdad de tu persona. Hijo, hija, amado, amada de Dios. Y si ella, viviendo acá, puede hacerlo, todos pueden hacerlo. Ella es la primera que recibe y testifica a lo que Jesús puede ofrecer. Es como cantamos después de nuestra confesión cada domingo. Cámbiame, Señor, por tu gran poder. Hazme como tuyo quiero ser. Es lo que esta oración, este canto, es lo que quiere comunicarnos. Cámbiame, hazme a tu imagen y semejanza. Permite que mi vida refleja ese centro, esa verdad más céntrico de quién soy. Ayúdame a desenvolverlo. Un amigo pastor mío, que es mi amigo pastor, Peter Aguilar, me envió una cita que nunca había encontrado antes, que para mí era al punto de este sermón, y quisiera compartirlo contigo. Es una frase dicha por Dallas Willard y dice: el discipulado es el proceso de llegar a ser quien Jesús sería si fuera tú. Piénsalo. El discipulado es el proceso de llegar a ser quien Jesús hubiera sido si fuera tú. Me encanta esa imagen, porque no exige que yo sea exactamente como Jesús era, porque Jesús era persona de otra cultura y otro tiempo y otras afecciones y otros intereses, acaso que yo. Pero si Jesús hubiera sido Roberto, ¿cómo hubiera sido ese Jesús? Si Jesús fuera Adrianita o James o María Luisa, Alejandra o Sergio, ¿en qué forma tomaría Jesús su vida? Y es esa imagen de nosotros mismos, es la cosa al cual debemos buscar, caminar, trabajar, desenvolver, para que Jesús viviera en nosotros en la misma manera que vivía en el hombre de Nazaret que llamamos Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué importa eso para nosotros? Lo que sucedió con esa mujer. Primero, para mí, en esa historia hay una invitación fuerte. La invitación de mirar con claridad los prejuicios que nosotros llevamos adentro. Prejuicios que nos dividen y nos separan de otros. Y verlos como algo que Dios desea y tiene que tumbar si queremos encarnar Jesús en nuestra vida hoy.
Y todos tenemos prejuicios. Algunos son prejuicios sobre otros y algunos son prejuicios en contra de nosotros mismos. Pero mirándolos y procurando superarlos es el mensaje central aquí. Y el segundo es, estoy decidiendo dar espacio a esa fuente de vida que Dios ha puesto en mí. Estoy escogiendo esa fuente o lo estoy tapando todavía en mi vida. No dudo que está presente en ti, pero no será presencia viva si no lo reconocemos, honramos y empleamos en la forma de vivir. Hermanos y hermanas, esas son las dos invitaciones que Jesús y esta mujer me hacen a mí y acaso a ti en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de esta mujer, por la valentía